Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque aún no necesitamos hacer nada y tú ya estás. No se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestras ganas, se trata de que tú eres bueno y de que tu amor hacia nosotros, Señor, se está desbordando y por eso es que tú nos estás hablando, tú te estás revelando a nosotros. Te voy a pedir que extiendas tus manos como si fueras a recibir algo en esta mañana y recibe hoy la capacidad del Espíritu para entender su palabra. Recibe hoy sabiduría, recibe revelación, recibe de su Espíritu aún en este momento. Una llenura de su Espíritu nueva y fresca para tu vida, aún que te va a llenar en este momento, y aún todo lo que no proviene de Dios, yo en este momento declaro que es echado fuera de tu vida. Cualquier confusión, aún cualquier pecado, cualquier pensamiento que no sea de acuerdo al pensamiento de nuestro Padre en este momento es borrado y es quitado de tu mente. Y yo pido al Espíritu Santo que sea reemplazado por pensamientos del Espíritu, pensamientos de amor, pensamientos de la voz de nuestro Padre, que aún en este momento Él te empieza a hablar y te empieza a llenar. Espíritu Santo, llénanos de pies a cabeza, llena nuestra mente, llena nuestro corazón, Señor, llena nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Aún en este momento yo puedo ver cómo se están deshaciendo mentiras del diablo. Había personas que estaban viniendo aquí y aún se sienten con condenación, con vergüenza. Y en este momento el Espíritu Santo está trayendo la verdad de que somos justos gracias al sacrificio de Jesús. Así que acepta, cree esta realidad de que tú eres justo, aún si has creído en Jesús, eres tratado como inocente y eres muy amado. Eres muy amado. Señor, revela esta realidad a cada corazón, Señor, y que esta sea la plataforma y la base, Señor, en la que nos paramos en este momento y desde la cual te escuchamos hablar a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Levanta tus dos manos, solo dile: gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque eres tú. Todo se trata de ti, Jesús, tú eres digno. Dile: Jesús, tú eres digno. Vamos a adorar por unos segundos a Jesús. Dile: tú eres digno, tú eres bueno. ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú? No hay otro que se compare a ti. Santo, 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 fiel y verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús, Jesús, todo se trata de ti, todo es para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús antes de sentarte. Y ahora sí, toma tu lugar, por favor. Y vamos a comenzar hoy nuestra sesión del día de hoy. Si tú tienes tu libro, ábrelo por favor en la página 71. Ya vamos en el capítulo 14. Si tú has estado en todas las lecciones, en serio que te felicito, honro aún el tiempo que has tomado para estar aquí, para estar escuchando la voz de Dios y la voz del Espíritu a través del libro de Efesios y a través de la revelación que Dios le dio a Pablo, que aún sigue afectando e impactando nuestras vidas y a la iglesia en todo el mundo. Y el capítulo 14, el título de este capítulo es El andar en santidad. Di conmigo: santidad. El andar en santidad. Abre tu Biblia por favor en Efesios capítulo 4, porque avanzamos un capítulo más. Vamos a Efesios capítulo 4 y es lo que vamos a estar estudiando. 4. Vamos a leer todos juntos del versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer del 1 al 6. Abre tu Biblia, si no, aquí en las pantallas tú puedes irlo siguiendo. Y aún si quieres leerlo conmigo, vamos a leerlo todos bien fuerte. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok,
Partimos desde aquí, Efesios capítulo 4, versículo 1. Y aquí Pablo comienza a hablar y una vez más dice: yo pues preso en el Señor. ¿Recuerdas que vimos semanas pasadas un poquito acerca de preso y cómo él siempre se describe a sí mismo como alguien que es prisionero en Jesús? ¿Sí? ¿Estuvieron en esa clase? Ok, estuvimos viendo qué increíble la forma en la que Pablo, aún en lo físico, él literalmente estaba encarcelado, estaba en una prisión en Roma, pero él sabía que eso temporal iba mucho más allá. Él no se quedó con una perspectiva temporal de lo cual en lo natural él estaba viviendo, sino que sabía que en el espíritu él tenía un llamado, y ese llamado era ser preso, prisionero. Había sido atrapado, había sido cautivado, había sido tomado completamente por Jesús, y por eso él se decía a sí mismo: yo pues preso en el Señor os ruego. Y ahora, os ruego, aquí viene, tú sabes que aunque esto lo escribió Pablo, ese es el corazón de Dios. Dice la Biblia que toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, aún aquí vamos a conectarnos porque este es el corazón de Dios hacia su iglesia. Si tú viste, estuvimos viendo semanas pasadas del misterio revelado de lo que es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, y aquí nos está diciendo el Señor: os ruego. Es un clamor, es una súplica, no es solamente un consejo que aún Pablo está diciendo: bueno, pues te aconsejo si quieres, ¿no? Porque a cuántos no nos gusta, luego dice: voy a ir a pedir consejería, ¿no? Y luego hay personas que luego digo: ¿para qué pides consejería si no le va a hacer caso al consejo? ¿Cierto o no? Si tú pides consejería es porque aún quieres alinearte al consejo, quieres alinearte a la voz de Dios a través de una autoridad en la cual tú te estás sometiendo. Pero hay muchas personas que nos gusta, y si no nos gustó el consejo, vamos con otra persona para ver si esa otra persona nos dice algo que sí nos gusta, y hasta que encontremos el consejo que mejor nos convenga es el cual agarramos, ¿verdad? Decimos: ahora sí recibí el consejo de parte de Dios. Pero esto no se trata de que nos guste o no nos guste, esto es Dios hablando. Y cuando tú te sometes a la voz de Dios, aún a través de un consejo, a través de la palabra de Dios, a través de la indicación de una autoridad, créeme, te conviene a ti, me conviene a mí. Vas a ver la bendición que hay al rendir cuentas, vas a ver la bendición que hay al tú pedir consejo. Pero bueno, solamente fue un paréntesis, porque aquí hay una súplica y está diciendo Pablo: yo te ruego. No solamente es un consejo de que si te gusta lo tomas o no lo tomas, no, ve el corazón de Dios. Está diciendo: yo te ruego, te suplico. Tal vez aquí aún nos quedamos muy cortos en la traducción de ruego, ¿no? Pero imagínate esto que viene desde las entrañas. Pablo ahí en la cárcel. Él podría estar preocupado ahí por sus problemas de alguien que estaba en la cárcel, que yo creo que eran muchos. Y aún así el Espíritu Santo lo toma, y es la voz de Dios y es el corazón de Dios en Pablo, diciéndole a la iglesia en Éfeso y diciéndole a la iglesia de Amistad de Puebla: yo te ruego, yo te suplico. Dios nos está diciendo, y yo lo puedo sentir en mi espíritu, como hay un clamor dentro del corazón de Dios que dice: yo te ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo quiero preguntar: ¿hay alguien aquí que ha sido llamado por Dios? Levanta tu mano si es así. Ok. Algunos así como que dudaron, ¿no? Llamado piensan que es los que están en el ministerio, los que predican, los que cantan. No. Si Dios te escogió para que seas parte de su familia, si Dios te salvó, si Dios te rescató de la muerte, te rescató de tu pecado, créeme, es Dios quien te ha llamado, y tú eres uno de los llamados de Dios, tú eres uno de los escogidos de Dios, porque somos parte de la iglesia en Cristo. Entonces, si tú eres de los llamados de Dios, aquí hay una súplica, y ve el corazón de Dios que te está diciendo: si tú fuiste llamado, anda como es digno de la vocación con la cual yo te llamé. Porque Dios nos llamó y hay un llamado para cada uno de nosotros. Hay una vocación para cada uno de nosotros que ahorita la vamos a estudiar. Pero aún aquí es Dios diciéndonos: es tiempo de que anden como es digno de este llamado. Es impresionante si tú y yo pudiéramos dimensionar el llamado que tenemos en Dios. Yo creo que nuestro estilo de vida y nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos sería otra. Y es precisamente lo que Dios nos quiere decir a través de Efesios, a través de Pablo, a través de lo que estamos leyendo. Ahora, si tú recuerdas, y si no, yo pido que en esta semana vuelvas a leer los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios. Pero todo lo que hemos estado viendo, Pablo llega a este punto de aún de una exhortación.
porque es una exhortación, donde dice, ok, Dios te llamó, anda como es digno de este llamado. Pero antes de esta exhortación, antes de esta advertencia o de esta súplica, de este ruego, Él pasó el capítulo 1 hablándonos de quiénes somos en Dios, de cómo es que Dios nos llamó de tinieblas a su luz. El capítulo 2 nos habló de nuestra identidad. El capítulo 3 nos habla de que somos cuerpo de Cristo. Yo solo ayer estuve enunciando algunas de las cosas que vimos en estos 3 capítulos y aún yo pido que en esta semana vuelvas a leer estos capítulos porque, por ejemplo, en lo que ya hemos leído desde el capítulo 1 hasta el 3, Dios nos ha dicho que hemos sido llamados a ser hijos de Dios por adopción. Somos hijos de Dios. También dice aquí en estos capítulos que Dios te ha aceptado, Dios te ha redimido, Él ha perdonado tus pecados, Él te ha dado a conocer el misterio de su voluntad, han sido hechos herederos de Dios, todos nosotros, Él te ha sellado con su espíritu, Él te ha hecho vivir en Cristo. Te ha salvado por gracia, te ha sentado en lugares celestiales en Cristo. Él está trabajando en ti para prepararte para cumplir sus propósitos eternos. Él te ha acercado por la sangre de Jesucristo a Él. Él te ha reconciliado con Dios. Él te ha dado acceso por el Espíritu al Padre. Él te ha hecho un ciudadano de la casa de Dios y Él ahora mora en ti a través de su Espíritu. Solamente enumeré yo algunas de las que ayer rápido me puse a leer del 1 al 3 y cosas que aún Dios nos ha estado hablando de quiénes somos en Dios. ¿Sabes por qué es bien importante? Me encanta el corazón de mi Padre. Porque antes de exhortarme, Él me recuerda quién soy en Él. A veces los papás que están aquí, ¿verdad? Este es un consejo aún. Ve, conéctate al corazón del Padre. Antes de dar un regaño y una exhortación, asegúrate que tus hijos sepan quiénes son ellos en Dios y quiénes son ellos para ti. Porque aquí yo veo a mi Padre que a través de Pablo pasó 3 capítulos completos hablándome de quién soy yo, de que soy un hijo de Él, que soy heredero, que estoy sentado en lugares celestiales, que ahora a través de su Espíritu Él vive en mí. Todo esto, yo creo que hay mucho más ahí. En serio, léelo tú en tu casa. Pero ve el corazón de Dios, ve el corazón de tu Padre que te dice, todo esto tú eres a través de quién soy yo en ti. Y por cuanto tú eres esto, ahora yo te digo, te ruego que andes como es digno del llamado que tú tienes. No es cualquier llamado el que tenemos. No es cualquier cosa. A veces, créeme, tu llamado no es a ser cristiano. Es decir, a ser parte de una religión. Tu llamado es a ser hijo de Dios. Tu llamado es a ser discípulo de Jesús, a ser un seguidor de Jesús. Va mucho más allá de una religión. Tu llamado aún no es ni siquiera ser un líder de alabanza, ser un predicador. No. Tu llamado es estar conectado con el corazón de tu Padre, a estar conectado con el corazón de Dios y que los propósitos y los planes de Dios se ejecuten en esta tierra a través de tu vida. A través de mi vida, a través de la iglesia, a través de esto que tanto Pablo nos ha estado hablando del misterio de lo que es la iglesia. Y por eso aquí dice el punto número 1 ahí en tu libro, dice el fundamento de caminar en santidad es una actitud humilde. Ve ahí en Efesios una vez más, dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el versículo 2, con toda humildad, di conmigo humildad y mansedumbre, di conmigo mansedumbre. Me encanta porque yo siempre había pensado, ¿no? Y aún he citado yo este versículo de debemos de andar como es digno de la vocación, ¿no? Y tú piensas que el andar como es digno de la vocación que tú tienes, ¿no? Si Dios te ha llamado, entonces es casi lo que está diciendo es pórtate bien, compórtate como un cristiano. Compórtate como un hijo de Dios. Si Dios te ha llamado, y una vez más pregunto, ¿cuántos de aquí han sido llamados por Dios? Ok, Dios nos está diciendo, sé digno del llamado que tú tienes. Y muchas veces tú piensas que eso es, bueno, pues no, ahora sí ya me tengo que portar bien. Ahora sí tengo que ser un buen cristiano. Ahora sí no puedo hacer esto y ya puedo hacer esto, ¿verdad? Y entonces empiezas ahí a ver qué es lo que sí puedo hacer como cristiano y ahora ya no escucho esta música. Ahora, entonces empiezas ahí a meterte en unos rollos bien raros que no es parte en otra clase de aún todo eso de la música y las decisiones que tenemos que tomar, que todo eso aún es una evidencia de la obra de Dios en nosotros.
pero tú piensas que vas a ser digno del llamado que tú tienes mientras mejor te portes. Y aquí yo veo el corazón de Dios, que para Dios el ser digno del llamado que tenemos empieza con dos cosas. Dice, anda en humildad y mansedumbre. Wow. Desde ahí empezamos a ser dignos del llamado. Porque aún muchos de nosotros, como ya somos llamados de Dios, entonces empieza a ver, no, pues yo sí soy llamado y esos de allá afuera no son llamados. Pero yo sí soy bueno y ellos son malos. Yo soy santo y ellos son pecadores. Es que yo soy cristiano y ellos son del mundo. ¿A poco no? No, yo sé que has pensado esto, has ocupado frases como estas, ¿no? Y entonces empieza a haber un creerte, ¿no? Y un pensar el gloriarte en algo que solamente es por la pura gracia de Dios. Dice aún Pablo y dice, si en algo tú te tienes que gloriar, si en algo tú te tienes que jactar, ¿es en qué? En la cruz de Cristo. Porque cuando tú ves la cruz, tú recuerdas tu deuda. Tú recuerdas tu pecado, tú recuerdas tu miseria, tú recuerdas tu condición y ves que tú no pudiste hacerlo y hubo alguien que tomó tu lugar para hacer lo que tú no podías hacer. Y hubo alguien que tomó tu castigo y se entregó en una cruz a causa de tus pecados y de mis pecados. Y dime en qué momento entonces tú empiezas a decir, no, es que yo soy bien bueno y es que me porté bien y es que porque fui a la iglesia. No, es porque Dios lo hizo todo, es porque Jesús tomó nuestro lugar, es porque Jesús pagó el precio, es porque Jesús se hizo pecado, se hizo castigo. El castigo que tú y yo merecíamos, Él lo tomó. Por eso dice la Biblia, si en algo tú te tienes que jactar, si en algo te tienes que gloriar, es solamente en la cruz de Cristo y decir, esto que yo soy es gracias a Jesús. Es gracias al sacrificio de Jesús. Es gracias a la gracia de Dios. He sido llamado y claro, y tú te paras y que camines tú en la vida como alguien que es hijo de Dios, heredero de Dios. Pero aún eso no quiere decir que es que te creas mucho. No, al contrario, es un constante decir, soy hijo de Dios por gracia de Dios. Soy un heredero con Cristo por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por el mérito de Dios. El mérito y la virtud no es tuya, es de Jesús. ¿Alguien está conmigo? Por eso empieza a decir aquí Pablo, te ruego que andes como es digno. ¿Y cómo es que somos dignos de este llamado? Primero dice, con humildad. Con humildad, porque en el momento, yo quiero decirte, en el momento que nos empezamos a creer algo que no somos, en ese momento perdemos de vista el llamado que tenemos. Porque este llamado es un llamado a seguir a Jesús. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, si alguien ejemplificó y mostró lo que es la humildad, fue Jesús. Si alguien tenía de qué gloriarse y jactarse, ¿a poco no? Era Jesús. Pero dice aún Filipenses que Él, siendo como Dios, no le importó y se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Dejó esa gloria que Él tenía y se vació de toda su gloria para ser igual a ti y a mí. Hay una versión que me encanta, dice, qué gran muestra de humillación. ¿A poco no? Imagínate, el Dios de la gloria le servían los ángeles, todo el universo a sus pies y de pronto dice, yo me despojo, me quito todo esto que tengo, toda la gloria que tengo y bajo y me hago igual de débil que nosotros. Eso realmente es algo humillante para Dios, pero es algo en lo cual Él muestra humildad. Por eso Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Sabes? Una evidencia, y el Espíritu Santo me ha estado hablando tan fuerte de esto, una evidencia, a veces digo, yo soy seguidor de Jesús y pienso que la evidencia es que predico, la evidencia es que canto. No, yo me doy cuenta que realmente soy un seguidor de Jesús cuando camino en humildad. Cuando en serio esta evidencia de ser humilde, de ser manso. Y humildad no quiere decir, no, es que yo no hablo, ¿no? Y me quedo aquí, ¿no? Porque a veces pensamos, no se trata de personalidad. Y aún en nuestra cultura pensamos que humildad tiene que ver con un estatus económico, ¿no? Pensamos que alguien humilde es alguien que es pobre. No, pero yo conozco a muchas personas que han sido muy bendecidas económicamente y con un corazón humilde. Y aún es a donde Dios nos está llamando. No es una mentalidad de pobre en lo natural, sino es en el espíritu, ser pobres en espíritu. Que aún la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y un pobre en espíritu es alguien que se reconoce en una bancarrota espiritual, que dice, yo no tengo nada, Señor,
te necesito a ti para todo. Y por eso es que la forma en la que tú vas a ser digno de este llamado es primeramente que tú camines en humildad. Dice aquí en tu libro, la persona con humildad tiene un concepto de que sin Dios él no puede hacer ¿qué? Nada. Sin Dios no puedes hacer nada. Piensas que puedes, pero te das cuenta que no puedes. ¿A poco no? Lo intentas, dices, no, yo creo que esto yo sí puedo solo, ¿no? Y lo intentas y cuando te das cuenta caes, ¿no? Fracasas y te vuelves a sentir bien miserable porque sin Dios no podemos hacer nada. Y aún sabes, es algo que tú tienes que vivir, ejercitar, experimentar, como toda tu dependencia, tu fuente de todo es Jesús, tu fuente de energía, tu fuente de santidad, tu fuente de amor hacia los demás, tu fuente de perdón es Jesús, y de ahí es de donde emana todo. Y aún los que están alrededor de ti tienen que ver esta evidencia, como tú no dices, no, es que ahora sí yo lo hice y ve cómo me esforcé y ve cómo soy bien bueno en el ministerio. No, que aún tus hijos, tu esposa vean cómo tú dices, toda la gloria es para Jesús. Yo soy en mi naturaleza, como dice, no hay justo ni aún uno, pero Dios me tomó y es su gracia, es su amor por la cual estamos aquí. Es Él, iglesia, es Él, y esto en serio se nos tiene que meter hasta lo más profundo de nosotros. Es Él y siempre va a ser Él en ti. Es su capacidad, es su gracia, es su fuerza operando en nosotros. Esa es la iglesia. No personas que se sienten fuertes, sino personas que saben que son débiles, pero que son fortalecidas en Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Dale un aplauso a Dios si tú en serio lo crees. Dice aquí, el creyente humilde tiene una vida llena de la influencia y la plenitud de Cristo. La actitud de humildad hacia los demás debe ser la de exaltar a otros y el de ver siempre su gran potencial en Dios. Dice aquí Filipenses 2, 3, 4 y lo tienes ahí en tu libro. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. ¿Sabes? Aún la humildad se traduce, esta actitud humilde de reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, después también se traduce en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo hacemos iglesia. El reconocer que el de al lado es superior a ti, créeme, para eso se necesita humildad. El decir, ahí voltea al que está ahí a tu lado y en serio el de al lado, dile, tú eres superior a mí. Dile al que está a tu lado, dile, tú eres superior a mí. Y aún muchos ahorita batallaron en decirlo, porque lo vimos en lo natural. Pero si viéramos como Dios ve, si viéramos en el Espíritu, podríamos en serio ver como Pablo diciendo, yo que era el menos, ¿verdad? No era el capaz de yo poder estar predicando y ejerciendo el llamado de Dios, pero aún así Dios me tomó. Y cuando tú entiendes esta revelación es dada a tu corazón, es dada a tu espíritu, tú claro que puedes decir, es que el de al lado es superior a mí. Yo estoy aquí aún para servir a Dios, pero también para servir al que está al lado de mí, para servir a la iglesia, para servirnos unos a otros. Ve conmigo por favor a Juan capítulo 13. Porque te digo, si de alguien vamos a aprender a ser humilde, es de Jesús. Él es el único que podía decir, aprendan de mí que soy manso y humilde. Porque en serio, Él es manso y humilde. Juan 13, es el versículo 1. Si tú tienes subtítulos en tu Biblia, ¿cuál es el subtítulo de este pasaje? Jesús lava los pies de sus discípulos. Muchos conocemos este pasaje. Pero dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, observa este versículo, el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y bueno, tú conoces este pasaje. Después, justo es antes de que Jesús sea entregado. Y aquí pudiste ver el corazón humilde de Jesús, sí, ¿verdad? Ve a este Jesús, el maestro de todos, Rey de reyes y Señor de señores. Y después dice aquí: sabiendo que su hora había llegado. Yo digo, imagínate, sabes lo que estás a punto de hacer, lo que está a punto de pasar, que te van a matar. Yo digo, estaría yo en mi cuarto preparándome, ¿no? Y ahí ejercitándome, fortaleciéndome en el Espíritu. Pero él no aún estuvo ahí con sus discípulos. Y en lugar de estar ahí solo, él dice ahí que sabiendo aún el momento que iba a llegar, y dice ahí que sabía que aún Judas, el que lo iba a entregar, estaba ahí. Pero me encanta cómo dice el versículo 3, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Sabes por qué es que Jesús pudo humillarse hasta el grado de lavarle los pies a sus discípulos? Porque él estaba seguro en quién era. Dice aquí, él sabía que venía del Padre, que había salido del Padre y que al Padre iba. Es decir, y sabía que todas las cosas le habían sido entregadas en sus manos, dice ahí. Cuando tú sabes quién eres en Dios, no te sientes humillado, no te sientes rebajado. Al contrario, dices: es que yo estoy aquí para servir, porque mi galardón no está en esta tierra, mi galardón está en los cielos. Mi recompensa no es terrenal. Y aún pensamos, ¿no?, que el humillarnos hasta el grado de lavar los pies. Imagínate los pies, no las manos. Tú dices: bueno, le lavo las manos ahí a mis hijos, a las personas que quieres. Pero imagínate los pies. Y aún en la Biblia, ¿no?, que usaban sandalias, no usaban zapatos para cubrir los pies, sino usaban sandalias. Entonces imagínate, llenas de lodo, llenas de suciedad. Tal vez los pies olían mal. Y aún así Jesús, no cualquier persona, Jesús se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía quién era en Dios. Él sabía de dónde había venido y a dónde iba. Sabía que eso no lo iba a rebajar en su estatus ministerial. Porque a veces no pensamos: no, eso ya no me corresponde. Hace 5 años yo sí era de los que limpiaban aquí la entrada, pero ahorita que ya llevo 5 años en el ministerio, y a mí ahora me toca estar cuidando la cadenita de aquí, ¿no? No sé, solo por poner un ejemplo, ¿no? Porque pensamos que aún vamos como por grados en el ministerio, en la vida en Cristo. No, siempre. Dice ahí: si tú has sido llamado, sé humilde. Siempre. Te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí, porque es algo que el Espíritu Santo nos tiene que hacer conscientes de esto, que todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. Y si aún Jesús se humilló y lavó los pies de sus discípulos, ¿quién soy yo para decir no a servirle a Dios y aún humillarme? Y aún si me ponen a barrer, si me ponen a recoger, si me ponen a servir ahí atrás, donde a veces muchos no pedimos ayuda en un congreso. No, es que yo necesito estar aquí recibiendo. Sí, está bien, en serio, pero aún es momento a veces de dar y de servir. Yo he experimentado cómo Dios te da más cuando sirves, y Dios tiene tu porción. Pero bueno, es otro asunto, ¿no? Y los invito a que sirvamos. Pero el punto es: sé humilde. Si aún Jesús lo hizo. Dice aquí que aún tomó la toalla, se la ciñó. ¿Sabes? Es aún en la antigüedad era una muestra de un esclavo. Los que se ponían la toalla así, ceñida, eran solamente los esclavos. Y aún Jesús se puso como un esclavo y dijo: yo estoy aquí para servirlos a ustedes. Y él aún hasta estos días, él está aquí para servirnos. Por eso aún a veces estamos como Pedro y decimos: no, Señor, tú no me puedes servir a mí. No, necesitas que Jesús te lave los pies.
Necesitas que Jesús te sirva a través de darte su salvación, de darte su amor, ¿no? Porque a veces dices, no, ¿cómo yo? Quédate allá. No, necesitas que Jesús sea el que te lave los pies, que Jesús sea el que te limpie de tus pecados, que Jesús sea el que te sirva en el buen sentido. Y solamente así vas a poder ser capaz de servirlo a Él después. Primero Él te tiene que servir, y esto parece así como, pero Él te tiene que servir, lavarte los pies, para que después tú puedas servirlo a Él y aún lavarle los pies de su iglesia. Y necesitamos llegar a esos puntos. Dice aquí, la siguiente página, dice: la habilidad de Dios está dentro de la vida de los humildes. La actitud que suelta la gracia de Dios o su habilidad es la humildad. El orgullo es lo opuesto a la humildad. La mano del Señor está ¿sobre quiénes? Sobre los humildes. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, ¿pero qué? Da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, a los egoístas, a los orgullosos, a los que se creen que ellos pueden solos, pero da gracia a los humildes. Si tú quieres en serio aún el favor de Dios y la gracia de Dios sobre tu vida, aún para áreas específicas, camina en humildad. Pídele a Dios y a su Espíritu que te capacite con esta humildad, que no es solamente una actitud de que por afuera estás diciendo que eres humilde, pero por dentro eres el más orgulloso. No, es una actitud de aquí adentro que después se va a expresar hacia afuera. Dice aquí el punto número 2, la segunda parte del fundamento es la mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Dice, mansedumbre es el atributo de tener control sobre las emociones. El hombre con mansedumbre siempre se enoja en el tiempo correcto y nunca se enoja en el tiempo incorrecto. Siempre se enoja en el tiempo correcto y nunca se enoja en el tiempo incorrecto. Hay situaciones que aún requieren, por así decirlo, como dice ahí, un enojo, ¿no? un celo. Aún el sacar, vas a defender la verdad, vas a defender aún el nombre de Jesús. Si aún el mismo Jesús llegó al templo, vio que era un mercado ahí y empezó a azotar, ¿verdad? Todos los que estaban ahí, a mover las sillas, a decir, ¿qué han hecho? ¿No? Esta es la casa de mi padre y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y sabes, aún en ese momento Jesús seguía siendo humilde y Jesús seguía siendo manso. Porque a veces pensamos, ¿no? Y aún en nuestra cultura decimos, soy manso, pero no menso. y por eso a veces no caminamos en mansedumbre, porque pensamos que el caminar como alguien manso estamos siendo mensos. Y entonces es lo que te han hecho pensar aún desde que te educaron. No te dejes, no dejes que te humillen, sino que defiéndete, exige tus derechos, ¿verdad? Que vean quién es el que manda. Y entonces así es como nos han entrenado y aún nosotros seguimos entrenando a las siguientes generaciones de esta forma. Por eso hoy en día en las escuelas ya un maestro ya no le puede decir algo a un alumno, porque ahí el alumno es el que manda. Y no, cuando literalmente hay principios de autoridad, principios donde a la hora de someternos Dios da un favor al tú someterte, al caminar en humildad. Así que en serio enseñemos a nuestras generaciones la humildad y la mansedumbre, porque no se trata de ser mensos, se trata de ser como Jesús. ¿Estás conmigo? El que tú digas, hay un momento donde hay personas que te están difamando, tú quieres defenderte porque aún dentro de ti hay algo que te dice defiéndete, ¿no? Y di que está mal, pero tú de pronto dices, yo me quedo callado. Dice aún la Biblia en Isaías que Jesús como oveja fue llevado al matadero. Dice, y no abrió su boca. Si alguien podía defenderse era Jesús. Y vemos la mansedumbre en alguien que no abrió su boca aun cuando la podía abrir. Y dice aquí es enojarse. Jesús se airó y en el momento donde vio lo que había pasado con el templo, movió todo eso porque dice el celo por la casa de su padre lo consumía. Pero dice aquí es enojarse en el momento indicado y no enojarse en el tiempo incorrecto. No hay muchos que dicen, pues por eso me enojo, sí, pero te la pasas enojado. No se trata de estar enojados todo el tiempo, se trata aún de defender y pelear por las cosas que valen la pena pelear. Hay muchos que se la pasan peleando todo el día, ¿no? Dios quiere desarrollar. Aprende de Jesús, que es manso y humilde. Dice aquí, la palabra mansedumbre en el griego fue usada para describir un animal que había sido entrenado.
El hombre que tiene mansedumbre es el que tiene cada instinto y cada pasión bajo control. Es un hombre que está controlado por Dios. Mansedumbre es fuerza bajo control. Di conmigo, fuerza bajo control. Esto es mansedumbre, fuerza bajo control. Aquí habla como un animal cuando ha sido entrenado. Un animal tiene, por ejemplo, no sé, un caballo, ¿no? Que tiene una fuerza impresionante, tiene la habilidad de hacer y deshacer muchas cosas en su fuerza de animal. Pero cuando es entrenado, lleva un entrenamiento, esa fuerza está bajo control. Jesús, por eso dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Dice aún en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tú eres bendecido cuando caminas en mansedumbre. Y mansedumbre, por eso Jesús, dime, Jesús que era el Dios de todo el universo, aún Él hablaba y toda la tempestad se calmaba, el clima le obedecía, las montañas se someten ante el nombre de Jesús, todo fue creado por medio de Jesús, todo le obedece a Jesús, los ángeles le obedecen a Jesús, las huestes le obedecen a Jesús. Dime si no hay fuerza en Jesús. Pero cuando Él se hizo hombre, toda esa fuerza estuvo bajo control, bajo el control de su Padre, que le dijo, ahorita es momento de despojarte todos, y aunque tienes toda la capacidad en un momento de hacerle así y destruir todo esto está bajo control, bajo el control de su Padre. Y Él obedecía a su Padre, y si su Padre no hacía algo, Él no lo hacía. Por eso Él hacía todo lo que veía a su Padre hacer. Ese es mansedumbre. Cuando tú sabes la capacidad que tú tienes de hacer y deshacer, pero todo eso está bajo control, bajo el control de Dios y de su Espíritu. Y aún como te decía, hay situaciones donde te dicen, defiéndete, lucha, ¿no? Y tienes en serio, si tú pudieras, serías un revolucionario y harías y desharías, ¿no? No solo ahí en tu casa, sino literalmente en la nación entera. Pero sabes que no se trata de lo que tú quieres, sino toda esa fuerza está bajo el control de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y dice, Señor, si tú no quieres que yo hable, pues no voy a hablar. Si tú no quieres que me defienda, yo no me voy a defender, y tú defiéndeme a mí. Y tú haz justicia por mí. Tú tienes la capacidad, y créeme, tienes la fuerza para hacerlo, pero es necesario que esa fuerza esté bajo control. Dios te hizo de una forma, y aún muchos de ustedes tienen una personalidad extrovertida de hacer, ¿no? Y nada más basta que te digan, oye, vas a hacer, y ya lo estás haciendo. Pero a veces es aún toda esa fuerza que tú tienes, es, Señor, lo someto todo esto a tu control, a tu gobierno. Dime cómo se tiene que hacer. Eso es andar como es digno del llamado que tú tienes. Por eso hay muchos que tienen un gran llamado, pero todo eso se cae por adelantarse. No muchos, yo conozco muchas personas, yo creo que en su gracia Dios los va a regresar, ¿no? Pero hay muchas personas que yo veía cómo tenían un llamado de parte de Dios, aún amigos que crecieron conmigo juntos, ¿no? Y tenían un llamado, una fuerza, un ímpetu, un denuedo de parte de Dios para hacer muchas cosas, pero pensaron que ellos podían hacerlas por sí mismos y se adelantaron y dijeron, no, es que yo puedo, ¿no? Y aunque el pastor no quiera, yo lo voy a hacer porque Dios me habló, ¿no? Pero hay fuerza en ti, pero toda esa fuerza está bajo control y tiene que estar bajo control. Bajo el control de Dios, y en los tiempos de Dios y en las formas de Dios es que se va a hacer. ¿Alguien está conmigo y sabe de lo que le estoy hablando? Dar un aplauso a Dios. La evidencia de que tú has sido llamado por Dios es que caminas en humildad y caminas en mansedumbre. Y también, ve aquí conmigo, dice, la tercera parte del fundamento del caminar en santidad es la paciencia. Santidad, al principio tú pensabas que santidad íbamos a hablar de portarse bien y así. Y ve cómo es que para Dios qué es santidad, para Dios qué es andar como es digno. Es humildad, es mansedumbre y luego paciencia. Dice, esta palabra describe un tipo de espíritu que no se rinde nunca y puede perdurar hasta el fin. La paciencia es el espíritu que no se vengará por sí mismo. Que no se vengará por sí mismo. ¿Sabes? Eso aún es paciencia. Cuando tú tienes aún en tus manos la capacidad de vengarte, tú aún tienes los argumentos, las cosas para defenderte, tienes así para sacar, ¿no? Alguien te hizo mal, alguien aún te hizo una injusticia, tú dices, ahora yo así me la hizo, se la pago, ¿no? Y tienes todo para defenderte, y no solo para defenderte, aún para vengarte. Es decir, sabes que si tú hablas, si tú muestras, le va a ir mal a él. Pero aún
Humildad, mansedumbre y paciencia es esperar los tiempos de Dios. Y decir, Señor, yo no voy a no me voy a vengar porque la venganza viene de ti. Si tú literalmente ocuparas todos los argumentos que tú tienes en mi contra, serían muchos. Yo, ¿quién soy para pensar así de las personas? Entonces mejor yo me espero y hasta el fin. Eso se trata, ¿sabes? Paciencia con paciencia. Cada día tiene su propio afán. Cada paso que tú das es sustentado por Dios. Cada paso que tú das es controlado por Dios. Cada paso que tú das es gobernado por su Espíritu Santo. Y aún, sí, claro, va a haber persecuciones, porque aún bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Dice la palabra de Dios. Te lo profetizo, si tú sigues a Jesús, vas a sufrir persecución. Pero aún dice la palabra de Dios, bienaventurados los que por mi causa os son vituperados, porque su galardón no está en esta tierra, sino que su galardón está en los cielos. Y tú sabes que venga lo que venga, digan lo que digan, te hagan lo que hagan, si tú eres humilde, si eres manso y si esperas con paciencia, tu galardón te está esperando. Tu recompensa ahí está. ¿Y tu recompensa cuál es? Jesús. Tu recompensa es estar con Él un día. Tu recompensa es verlo cara a cara. Tu recompensa es escuchar su voz directamente. Ahorita la escuchas más o menos ahí entre la palabra, entre alguien que te dice, pero va a llegar el momento donde tú vas a escuchar su voz audible, lo vas a ver esos ojos llenos de fuego, como dice Apocalipsis, aún vas a oler a Jesús, lo vas a abrazar. Yo no sé cómo va a ser ese día, pero me emociona tanto ese día porque sé que esa es mi recompensa, ese es mi galardón, y para ese día yo estoy viviendo y quiero andar como es digno del llamado que yo tengo, siendo humilde, siendo manso, esperando con paciencia, no para tener un ministerio, no para que me pasen a predicar, sino para un día ver a Jesús, para un día encontrarme con Jesús. Ese es el llamado que tenemos, iglesia, y en serio, dile al Espíritu Santo, aunque esto sea tu oración, Señor, déjame andar como es digno del llamado que he recibido, de acuerdo a la vocación. Tienes un llamado impresionante de parte de Dios. Yo no te lo tengo que decir, escúchalo de la voz de Dios, pero en serio hay muchos, aún aquí hay personas que conozco y sé que tienen llamados de parte de Dios, pero si no andamos como es digno en estas tres cosas que parecen tan sencillas, pero a veces son con las que más batallamos: humildad, mansedumbre y paciencia. Cuando llegue el momento de Dios, la promoción viene de arriba, no viene de la tierra. Él es el que te promueve, Él es el que te levanta, Él es el que te anima aún en todo lo que viene. Por eso dice aquí, la cuarta parte del fundamento es el amor práctico, soportándonos los unos a los otros en amor. Todo esto va a dar como resultado el que tú puedas soportar a tu esposo, a tu esposa primeramente, a tus hijos y luego a la iglesia en amor. Para que podamos decir, como leímos al final, caminamos en un solo espíritu, caminamos en una sola esperanza, solamente tenemos un solo Señor, solamente tenemos una sola fe, un solo bautismo y tenemos un solo Dios, Jesús. Jesús. ¿Por qué no levantas ahí tus manos? Y Señor, yo te pido, Padre, que nos ayudes a caminar como es digno del llamado que hemos recibido. Señor, ayúdanos a caminar en esto que ahorita estuvimos estudiando, Señor, en humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros. Señor, yo pido una gracia, Señor, sobrenatural en tu iglesia, en cada uno de los que estamos aquí. Señor, en serio queremos caminar como es digno de tu llamado. Señor, queremos andar como es digno de acuerdo a la vocación que hemos recibido, Señor. Pero ayúdanos, no podemos solos. Ayúdanos. Si tú quieres, dile, ayúdame, porque yo no puedo solo. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser manso, ayúdame a ser paciente, ayúdame a soportar a mi hermano, Señor. Ayúdame a caminar en amor, este amor del cual habla tu palabra, Señor. Ayúdame. Quiero aprender de ti, Jesús. Quiero aprender de ti. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú has comenzado en nosotros y que tú la estás perfeccionando hasta el día en que tú regreses. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.